Dios nos bendiga a todos. Hoy iniciamos esta interesantísima lección con la cual vamos a disfrutar la mayordomía de las obras de misericordia. Así que vamos, hermanos, a orar para que Dios nos bendiga en esta lección. Padre amado, gracias por el contenido de esta interesantísima lección que vamos a poder disfrutar en este día. Bendice cada hermano, cada familia, cada amigo, y a todos ábrenos el corazón y permítenos aprender de ella y ponerla en práctica. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, mis amados hermanos. Pues como podemos ver, hoy vamos a tener la oportunidad de analizar acerca de nuestra responsabilidad con relación a las buenas obras. Muchas veces uno piensa que por hacer algo bueno, pues no hay que hablar de cómo se debe hacer. Y no es así, hermano, porque Dios establece reglas, establece normas. En la palabra de Él ha dejado ya trazado una manera de hacer las cosas que le son agradables a Dios. Hay gente que hace cosas buenas, pero no lo hacen en la forma en que Dios puede recibir esa buena acción. Entonces, por eso es que ahí tenemos una responsabilidad de cómo debemos hacer las cosas, pero vamos a continuar tomando esa base bíblica del texto principal, mis amados hermanos. Aquí podemos nosotros ahora tener el contenido de esta maravillosa lección y vamos a disfrutar cada uno de esos puntos. Alabado sea el nombre de Dios. En Santiago 2, el verso 13 dice lo siguiente: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, indicando la importancia que Dios le da a la misericordia, hermanos. Dice la verdad práctica: el cristiano tiene el privilegio de ejercer misericordia junto a los necesitados como expresión del amor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. De inmediato tenemos cuál es el significado de misericordia. Ese es el tema número 1. ¿Qué significa esta palabra? Como podemos ver, y aquí voy a estar usando el material para de esa manera trazar estas palabras de manera más exacta. Dice que la palabra misericordia define que es una compasión suscitada por la miseria ajena. Como ustedes pueden ver, hermanos queridos, aleluya, cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está padeciendo, cuando alguien está pasando por un momento determinado, no debemos ser indiferentes. Debemos ser personas solidarias, empáticas. Es lo que Dios espera de sus hijos. Eso es lo que define la misericordia. Ahora, la misericordia es la etimología, ¿verdad? El hecho consumado. Pero para que haya misericordia se necesita una persona misericordiosa. Y ahí viene este segundo punto que nosotros estamos viendo aquí, misericordioso. El misericordioso viene de entrañas de misericordia o de bondad. Entrañas significan órganos profundos internos que tenemos en nuestro cuerpo. Una persona misericordiosa es aquella que ese sentimiento de compasión no sale producto de algo superficial, sino de algo profundo que le compunge en su interior y le hace reaccionar con amor y favor hacia aquel que lo necesita. Hay mucha gente que pueden hacer un acto de misericordia, pero no son misericordiosos, porque eso no nace de lo profundo. Dios no quiere que sea un sentimiento momentáneo. Dios quiere que sea un sentimiento profundo, nacido del alma, del corazón. Ahora bien, hemos entendido que eso es algo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Pero la mayordomía de la misericordia cristiana es el tema número 2 que vamos a estar ahora analizando, que vamos a estar profundizando y vamos a dilucidar esa verdad con el propósito de que Dios traiga bendición a nuestra vida. La misericordia es como el amor, hermano. No sirve hablar de ella si no se practica. No tiene ningún valor. No hacemos nada con dar esta clase, asistir a conferencias, ir a seminarios que hablen de misericordia si no lo vamos a practicar. La misericordia no es para aprenderla, es para vivirla. La misericordia no es para recibir un certificado de que usted ha hecho un curso y tiene los conocimientos de misericordia. La misericordia es para usted ponerla en práctica. Obras de misericordia en la práctica. En una ocasión, Jesucristo, estando con diferentes personas, narró una historia, la historia del buen samaritano, donde se narra de una persona que fue, en términos de nuestra época actual, atracada. Y en ese atraco que le hicieron los ladrones, lo hirieron. La persona quedó herida, era un samaritano. Alrededor de él pasaron 3 personas. Pasó un levita. Pasó, además del levita, pasó un sacerdote. Y también pasó un samaritano. De esos 3 que pasaron próximo a la persona que estaba herida, víctima del asalto que habían hecho con ella, dice que el samaritano fue el único que, viéndolo, se compadeció de él y lo llevó a un mesón, que eran los lugares de curación de aquella época. Y Jesús le pregunta a uno de los maestros que le había hecho una interrogante: ¿cuál de estos 3 fue el prójimo? Y la respuesta del maestro dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Oiga qué palabra, el que usó de misericordia con él. No el que la sintió, no el que sabía, no, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, esto no se trata de conocimiento, esto no se trata de saber, esto se trata de vivirlo. Por lo tanto, hermanos, tú y yo, como hijos de Dios que somos creados para las buenas obras. Oye lo que dice el apóstol Pablo. Ese es el punto 2 que tenemos de aquí de la lección. Obras de misericordia en la práctica. Eso fue lo primero que Jesús le hizo ver a través de la parábola del buen samaritano. Pero ahora tengo que decirte que tú y yo somos creados para buenas obras. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mis amados hermanos, también dice en Tito 3:8, los que creen en Dios procuran ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esta frase es importante. Oiga, procurar ocuparse. Quiere decir que a veces uno ocupa su tiempo en muchas cosas. Entre todas esas cosas que debemos ocuparnos, una de ellas es ocuparnos en buenas obras. En vez de ocuparte en estar escuchando quizá algún comentario de una persona, de estar escuchando alguna información que no te va a edificar, busca ocuparte en buenas obras. ¿Qué persona necesita ayuda? ¿Qué hermano de la iglesia está pasando por un momento en el que tú puedes servirle de bendición? Ahora, ya que somos creados para buenas obras, vamos a ver diferentes áreas. En el área de las necesidades humanas. La palabra de Dios promete que si hay alguien necesitado y nosotros vamos y lo ayudamos, dice la palabra de Dios en Mateo 25:40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que indica, mis amados hermanos, que cuando hacemos un bien a una persona, Dios está reconociendo
que se le estamos haciendo a Él mismo. Segundo, también debemos en el área de las necesidades espirituales. Estamos en el tema, somos creados para las buenas obras. Es el punto 2 del tema 2. Aquí ahora estamos en las necesidades espirituales. La gente tiene necesidades en el área humana. Necesidades de cuidado, necesidades económicas, necesidades de educación, etc. Pero no es que el área espiritual no es importante. Dios, de hecho, le da tal importancia que, manifestando su amor, envió a su Hijo para salvar al mundo. Y Dios está interesado en la necesidad de salvación de la gente. Por eso dice en Jonás 4:11, un acto que Jonás no lo pudo comprender desde el principio. Dice Dios: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Oiga, Dios sabía qué cantidad de personas vivían en esa ciudad. Dios sabía inclusive los animales que vivían en esa ciudad. O sea, Dios está interesado en la humanidad y Dios le dice a Jonás: ¿tú crees que yo no me voy a compadecer de tal cantidad de personas que hay viviendo en esa ciudad que no comprenden bien la forma correcta de vivir? Entonces, hermano, es necesario que nosotros también veamos necesidades espirituales. Y en esas áreas espirituales también nosotros debemos actuar con buenas obras. En el área de la evangelización y de las misiones. Las Sagradas Escrituras muestran que la obra de evangelización y misiones es central en el Evangelio, hermano. Cristo dijo en Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aquí Cristo lo que dice es, ¿por qué esperar más tiempo para ir en auxilio de aquellos pueblos, aquellas naciones que no tienen el conocimiento de la verdad? Él dice, ¿por qué esperar tanto tiempo si ahora mismo vemos que están en necesidades? Es muy clara la necesidad espiritual del mundo. Lamentablemente, la inversión en la obra misionera todavía es muy pequeña, hermano. De un modo general, gastamos más con otros esfuerzos y objetos personales que lo que invertimos en misiones y en la evangelización de las almas perdidas. También en eso, usted como cristiano tiene la responsabilidad de colaborar, de ser partícipe, de actuar. Por eso es que la misericordia no puede ser solo un hecho de un conocimiento. La misericordia es para vivirla, la misericordia es para practicarla, la misericordia es para llevarla a la acción. La falta de misericordia por los pecadores. Hay un descuido alarmante, dice el material, por parte de muchas iglesias en la predicación del Evangelio. Muchos hermanos se conforman con ir a la iglesia, celebrar el culto, gozarse, participar, todo eso está bien, excelente, pero estamos descuidando la otra parte. Le hemos hablado a otras personas, les hemos predicado, les hemos hecho saber acerca de los planes que Dios tiene para con ellos, para que sean salvos. Dios quiere salvar a todos en Jesucristo. Nuestro Dios es amor, longánimo y misericordioso. Él no quiere la muerte del impío. Eso lo dice en Ezequiel capítulo 33, verso 11. La orden del Señor Jesucristo fue muy clara. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, como creyentes que somos, el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 2, verso 10, que las buenas obras es parte indispensable de la salvación. Fíjense algo, las buenas obras no es la razón o el medio para ser creyente o para alcanzar la gracia, porque sabemos que por gracia sois salvos. Sin embargo, es una necesaria consecuencia y evidencia del cristianismo en nosotros, de Cristo en nosotros. En Tito, capítulo 2, verso 4 dice, oiga lo que dice referente a Cristo. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
O sea, el pueblo de Cristo es un pueblo celoso de buenas obras. No se conforma con cualquier obra, sino con las obras buenas. También la palabra nos dice que en Cristo fuimos predestinados para hacer buenas obras. En Efesios 2, del verso 1 al 10, es un amplio texto, pero ahí usted puede encontrar que dice que nosotros estamos diseñados para que anduviésemos en ella. O sea, para que anduviésemos en ¿cuáles son ellas? En las buenas obras. Cristo nos diseñó de tal manera que nosotros debemos andar en buenas obras. Dios planeó para todos los que fueron redimidos en Cristo Jesús una carretera, una vía, un camino para andar donde practiquemos las buenas obras. Punto 3. Cuidando en la práctica de las buenas obras. No podemos hacer solo buenas obras y hacer cosas buenas. Necesitamos que esas buenas obras cumplan con el cuidado de las instrucciones que Dios nos ha dado. Primero, las buenas obras deben glorificar a Dios. No deben glorificarnos a nosotros. Quizás a quien la hagamos nos va a dar la gracia a nosotros. Y eso no lo podemos evitar. Pero no podemos hacerle ver a esa persona que gracias a nosotros es que han logrado lo que han conseguido, sino más bien que gracias a la obra que Dios ha hecho en nosotros y nos ha transformado, es que hacemos bien a los demás. La palabra de Dios dice en el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. O sea, Dios quiere que la gente vea nuestras obras. Oiga, no es que Dios no quiere que no la vean, no, Dios quiere que la vean y la gente sepa, pero no para glorificarnos a nosotros. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, hermano, por eso es que acompañado ahí Mateo 6:2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. O sea, no es para ti, no es para glorificarte. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No es que vamos a hacer buenas obras para que nadie sepa de ellas. No, tenemos que, la gente puede saberlo, pero la gloria debe dársele a Dios. Segundo punto. Las obras de misericordia son obras de amor. Ellas son parte de la práctica del amor cristiano, que según Jesús debe ser extendido incluso al enemigo. Mateo 5:44. Por eso dice la Biblia: así que si tu enemigo tuviere hambre, en otra cita, claro está, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Romanos 12:20, epístola del apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, las obras de misericordia son obras de amor, es decir, nacen por el amor. Las obras de misericordia no nacen por un análisis racional que uno hizo. Me conviene hacerle bien a fulano, porque si le hago bien a fulano, me van a agradecer, se van a sentir bien con lo que yo hice, etc. No, las obras de misericordia deben única y exclusivamente ser frutos del amor que Dios ha provocado en nuestros corazones. Cuando no nacen fruto del amor, debemos de tener el cuidado. Punto 3. Obras de quien es salvo. Santiago dice que las obras de los salvos deben ser la expresión de la fe, la cual sin ellas de nada aprovecha. Él ejemplifica esa enseñanza refiriéndose al caso de un hermano o hermana necesitado que va, pero quien lo recibe le dice que vaya en paz, le da la bendición de Dios, pero teniendo cómo ayudarlo, no lo ampara ni lo ayuda, sino que sencillamente lo manda de regreso a su casa. Esto dice el apóstol Santiago, eso no debe ocurrir. Por eso entonces Santiago aprieta la tuerca, como decimos nosotros, y dice: así también la fe, si no tiene obra, es muerte en sí misma. Es decir, no podemos tener una fe sin obra. Y qué bueno que son obras de misericordia. Mis amados hermanos, como creyentes, tenemos la responsabilidad de ser misericordiosos. Un creyente que no practica la misericordia no está practicando la fe cristiana. Y si no practica la fe cristiana, cae en el peligro de lo que dice Santiago, que su fe sin obra es muerte. Por lo tanto, para nosotros
agradar a Dios, debemos ser misericordiosos y practicar la misericordia conforme a como Dios desea que la practiquemos para darle gloria a Él y exaltación a Él. Así que mis hermanos, óigame bien, tenemos como creyentes ser capaz de proporcionar el beneficio de la salvación a aquel que la posee. Si no lo hace, entonces esta fe es de cierto modo defectuosa, mas no una fe falsa. ¿Qué quiere decir eso? Hay creyentes que no hacen obras de misericordia. No es lo mismo hacer la obra correctamente que hacer la obra buena. Usted puede hacer una buena obra y no hacerla de manera correcta. Dios necesita que hagamos buenas obras, obras de misericordia, pero que la hagamos de una manera correcta para que entonces esa obra se complete y recibamos el beneficio que Dios quiere. Esta semana estudiamos esta interesantísima lección que estamos compartiendo acerca de la misericordia, la mayordomía de las obras de misericordia. Dios quiere que tú y yo como cristianos hagamos obras de misericordia, pero obras de misericordia conforme a su palabra, para que podamos llevar esta bendición a todo el que la necesita. Así que mi amado hermano, qué maravilloso que tú has escuchado esta lección, pero lo más importante, que la pongamos en práctica. Nuestros vecinos, nuestros familiares, personas que quizás no te agradan. Por eso la palabra de Dios fue tan enfática cuando dijo que aún a nuestros enemigos. Por lo tanto, amados hermanos, oremos a Dios para que nos ayude. Si te hace falta esa decisión para alguien que realmente por alguna razón han creado conflicto esa persona, pero te necesita, pídele a Dios que te dé fuerza. Pide la oración en la iglesia para ese momento. Pero haz la obra de Dios. Gracias por escuchar esta lección. Tu hermano y amigo Adiel Taveras. Pertenezco a la iglesia Casa de Restauración, Fe y Liberación, que pastorea Miqueas Taveras y Rosa Marte de Taveras en la ciudad de La Romana, República Dominicana. Dios te bendiga y Dios te guarde, y gracias por compartir con nosotros este momento para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios te bendiga.